10 millones de dólares. Eso es lo que el Chivas está pidiendo por un jugador que llegó hace apenas 6 meses. Y hay un club francés dispuesto a escuchar. Pero eso no es todo lo que está pasando en Verde Valle hoy, porque el rebaño también contrató. También arrancó la pretemporada con una sorpresa que nadie esperaba. Hay una pelea de porteros que tiene a la afición completamente dividida, y hay una historia de un ex canterano que se quedó sin equipo y que el fútbol mexicano prefiere ignorar. Si eres fan del Chivas, los próximos minutos te interesan más de lo que crees. Quédate hasta el final porque lo mejor está al final. Y antes de seguir, deja tu like ahora mismo, que nos ayuda un montón a seguir trayendo esta información todos los días. Vamos a comenzar hablando primero sobre Brian Gutiérrez, porque esta es la noticia que más está moviendo el ambiente en Guadalajara y en la selección mexicana al mismo tiempo. El mediocampista de 22 años está concentrado con el Tri preparándose para la Copa del Mundo de 2026, entrenando, compitiendo, tratando de ganarse un lugar en el 11 de su selección en el torneo más importante del planeta. Pero mientras él piensa en el Mundial, su nombre ya está circulando con fuerza en Europa, y eso es algo que no se puede ignorar. El periodista César Merlo fue el primero en encender la alarma. Un importante club de Francia está preparando una oferta formal por Brian Gutiérrez, y el Chivas ya sabe que esa oferta viene en camino. No es rumor de pasillo, no es especulación de redes sociales. Es información periodística con nombre y apellido. Y eso cambia todo el panorama de cara a la Apertura 2026. La respuesta del Guadalajara no se hizo esperar. Javier Mier y Alejandro Manso dejaron en claro desde el primer momento que Brian Gutiérrez no sale por menos de 10 millones de dólares. Ese es el piso. Ese es el número mínimo que el club está dispuesto a escuchar. Y no hay negociación seria por debajo de esa cifra. Punto. Ahora bien, para entender por qué esa postura tiene todo el sentido del mundo, hay que recordar un dato clave que mucha gente olvida. El Chivas pagó aproximadamente 2 millones de dólares al Chicago Fire hace apenas unos meses para traerlo a Guadalajara. Una inversión real, en efectivo, por un jugador joven con proyección clara. Si hoy lo venden en 10 millones, el club estaría generando cerca de 6 millones de dólares de ganancia neta por un jugador que todavía no cumplió un año en el equipo. 6 millones de dólares de ganancia en menos de 12 meses. Eso no es fútbol solamente, eso es un negocio extraordinariamente bien ejecutado. Y el mercado internacional lo respalda con números concretos. El Che actualizó el valor de Brian Gutiérrez en mayo y lo dejó en 8 millones de euros. Pero eso fue antes del Mundial. Si el jugador tiene una buena actuación con México en la Copa del Mundo de 2026, ese número puede subir de manera considerable antes de que se cierre cualquier negociación formal. Los clubes europeos lo saben perfectamente, y por eso el interés francés no es casual ni improvisado. Ningún club europeo serio mueve ficha por un jugador de Liga México sin haberlo analizado durante meses, sin haber mandado ojeadores, sin haber revisado estadísticas y videos con detalle. Esto viene de lejos, y el Chivas lo sabe. Lo que está claro hasta ahora es que ninguna propuesta formal llegó todavía a las oficinas de Guadalajara. Es interés real, es sondeo serio, pero el papel todavía no existe sobre la mesa. Sin embargo, cuando un club europeo de peso pone los ojos en un jugador de Liga MX que encima está participando en un mundial, los tiempos se aceleran de una manera que pocos procesos de mercado igualan. Las ventanas de transferencias tienen fechas límite. Los mundiales generan visibilidad global en cuestión de semanas. Y los clubes que quieren a un jugador saben que no pueden esperar demasiado si hay competencia. El Chivas tiene que estar preparado para tomar una decisión muy difícil en muy poco tiempo. Y esa decisión va a definir qué tipo de club quiere ser en los próximos años, uno que retiene a sus mejores jugadores o uno que los desarrolla y los vende bien. Ahora te pregunto algo directamente, porque este debate merece una respuesta honesta. ¿Tú venderías a Brian Gutiérrez por 10 millones? Porque hay dos tipos de aficionados del Chivas en este momento. Los que dicen que el club tiene que priorizar lo deportivo y mantener a sus mejores jugadores pase lo que pase.
y los que entienden que 6 millones de ganancia en menos de un año es una operación que ningún club de México puede darse el lujo de rechazar sin pensarlo dos veces. Los números no mienten, comprar a 4.2 y vender a 10. Es una tasa de retorno que muy pocos activos financieros pueden igualar en menos de un año. Si la oferta llega y supera el piso que puso la directiva, sería muy difícil encontrar un argumento económico sólido para rechazarla. El dolor deportivo es real y nadie lo niega, pero en el balance final, una operación así posiciona al Chivas como un club que sabe identificar talento, comprarlo antes de que explote y venderlo en el momento exacto. Eso es exactamente el modelo que los clubes grandes de Europa llevan décadas perfeccionando. Déjame en los comentarios tu respuesta. ¿Lo vendes o lo quedas? Quiero leer qué piensa la afición rojiblanca. Ya que hablamos sobre la posible salida de Brian Gutiérrez, ahora vamos a hablar de las llegadas. Porque el Chivas estuvo muy activo en el mercado de pases y los refuerzos que llegaron apuntan exactamente a la misma zona del campo donde opera Brian. No es coincidencia, y quien diga que sí lo es, no está leyendo bien los movimientos de la directiva. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo son los dos nombres nuevos que se incorporan al proyecto de Gabriel Milito para el Apertura 2026, y ambos tienen un perfil muy claro y definido, creativos, capaces de moverse entre líneas con inteligencia, con llegada al ataque y capacidad para desequilibrar. Son exactamente el tipo de jugador que el rebaño necesitaría si Brian Gutiérrez se va antes del inicio del torneo. Y si eso no es planificación estratégica, alguien me explica cómo se llama. La operación por Kevin Castañeda fue la más compleja y la más costosa de las dos. El acuerdo con el Xolos de Tijuana no fue sencillo ni rápido. Incluyó un pago en efectivo de aproximadamente $3 millones por parte del Guadalajara, más la cesión del atacante Yael Padilla a la institución fronteriza. Es decir, el Chivas tuvo que poner dinero y jugador al mismo tiempo para cerrar el trato. Para algunos aficionados eso suena caro, y el cuestionamiento es válido. Pero hay que leerlo en el contexto correcto. Si la venta de Brian se concreta por 10 millones o más, el club recupera esa inversión con creces y todavía le sobran millones para seguir operando en el mercado. La operación por Castañeda puede resultar siendo, en retrospectiva, una de las compras más inteligentes de la gestión de Mier y Manso, aunque hoy no todo el mundo lo ve así. La buena noticia adicional, y esto es importante para la afición que quería a Padilla, es que la operación incluye una cláusula de recompra sobre él, lo que significa que el club no lo pierde de manera definitiva. Si Yael se desarrolla bien en Tijuana y demuestra que tiene nivel para el primer equipo del Chivas, el rebaño tiene el derecho contractual de volver a traerlo. Eso es negociar con cabeza fría, no con el corazón caliente. Jordan Carrillo llega desde el Santos Laguna y le da a Milito otra opción de calidad real en el sector ofensivo. Con él y con Castañeda, el técnico argentino tendrá más variantes para armar su esquema de juego. Independientemente de lo que pase con Brian Gutiérrez en el mercado de pases durante las próximas semanas. El primero en presentarse formalmente fue Luis Rey, que ya pasó por los exámenes médicos en Verde Valle y se convirtió oficialmente en el primer refuerzo. Confirmado de la Apertura 2026, Castañeda y Carrillo recibieron días extra de descanso por parte de la directiva, y su anuncio oficial se esperaba para los próximos días de la semana, con toda la ceremonia que ese tipo de presentaciones merece en un club del tamaño del Guadalajara. Y la verdad es que este mercado se siente diferente a los anteriores. Se siente como un Chivas que está pensando con anticipación, que está planeando escenarios, que no está corriendo detrás de los problemas sino anticipándolos con movimientos concretos. Traer a dos jugadores creativos justo cuando el más creativo del plantel puede irse no es casualidad, es gestión inteligente. Ahora bien, hay una pregunta que vale la pena hacer en voz alta y sin rodeos. ¿Castañeda y Carrillo tienen el nivel individual para reemplazar a Brian Gutiérrez si se va? Porque una cosa es cubrir el puesto en el papel, y otra muy distinta es llenar ese vacío de calidad, de creatividad y de desequilibrio que Brian genera cuando está en su mejor versión. Eso solo lo va a responder la cancha con el tiempo, pero la duda está instalada y la afición lo sabe mejor que nadie. Si te parece que el Chivas hizo bien en reforzarse de esta manera,
Déjalo en los comentarios. Y si crees que faltó algo más, un nombre más, un perfil diferente, también dilo, que nos interesa mucho leer tu opinión. Aún sobre el movimiento de jugadores en el plantel rojiblanco, precisamos hablar sobre lo que pasó en el primer día oficial de pretemporada. Porque la vuelta al trabajo del rebaño tuvo más de una sorpresa y no todas fueron positivas. El Club Deportivo Guadalajara inició su preparación para el Apertura 2026 con los exámenes médicos obligatorios en las instalaciones del Verde Valle, bajo la supervisión del cuerpo médico del club encabezado por el Dr. Ortega. La mayoría del plantel se presentó con puntualidad y sin contratiempos, con las ausencias esperadas y ya explicadas de Castañeda y Carrillo, que tenían días extra de descanso autorizados por la directiva, y la ausencia de Yael Padilla, cuyo futuro profesional ya no está en Guadalajara sino en Tijuana. Pero la sorpresa más comentada del día no fue ningún jugador ni ninguna ausencia, fue la presencia inesperada de Sergio Di Bartolo, el preparador físico del cuerpo técnico de Gabriel Milito, que apareció en la clínica del Dr. Ortega durante los exámenes sin que nadie del club explicara el motivo de su visita. Di Bartolo es una pieza absolutamente fundamental en el trabajo físico y de rendimiento del equipo. Y verlo ahí en el primer día de exámenes médicos, fuera de su rol habitual en el campo de entrenamiento, generó preguntas concretas que hasta ahora no tienen respuesta oficial de ningún tipo. Ninguna fuente cercana al Guadalajara quiso hablar del tema públicamente, y el club prefirió guardarse la información sin dar ninguna explicación. Y eso, en un club del tamaño y la exposición mediática del Chivas, donde cada detalle se analiza bajo la lupa más fina. Es exactamente el tipo de silencio que genera más ruido que cualquier comunicado oficial podría generar. Lo que sí es oficial, confirmado y sin margen de duda es la fecha del debut del Chivas en el Apertura 2026. La Liga México ya publicó el calendario completo de la competencia, y el Guadalajara estrena torneo el sábado 18 de julio en el Estadio Akron ante el Toluca. A las 6 de la tarde, con transmisión en vivo por Amazon Prime, es un partido atractivo desde el papel. Un duelo entre dos equipos grandes con aficiones apasionadas. Y la gente ya está marcando esa fecha en el calendario con anticipación. Pero hay una realidad que no se puede ignorar. El equipo llegará a ese debut con varios jugadores importantes que no estuvieron en la pretemporada desde el primer día. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González no se incorporaron junto al resto del plantel desde el inicio. Lo que significa que difícilmente llegarán al 100% de su forma física y de su sintonía táctica con el grupo para esa primera jornada. 5 jugadores importantes fuera de la pretemporada completa, un preparador físico que aparece en la clínica sin explicación oficial, y una posible venta bombástica que puede cambiar la cara del plantel antes del debut. ¿Cuántos frentes abiertos puede manejar un equipo al mismo tiempo antes de que todo eso empiece a afectar el rendimiento dentro de la cancha? Milito tendrá que ajustar, buscar variantes creativas y confiar plenamente en los jugadores que sí estuvieron trabajando desde el día 1 de la pretemporada. En el fútbol, el silencio institucional casi siempre esconde algo que tarde o temprano va a salir a la luz de una manera u otra. ¿Tú crees que el Chivas llega bien preparado para el 18 de julio? Deja tu respuesta honesta abajo en los comentarios. Hablando precisamente de Raúl Rangel y de su posible ausencia en el debut ante el Toluca, ahora precisamos hablar de un tema que tiene a la afición completamente dividida en redes sociales desde hace días. La pelea por el arco rojiblanco. Un sector importante y muy vocal de los fans del rebaño salió con todo a pedir que Oscar Wally sea el portero titular para el Apertura 2026. Desplazando definitivamente a Raúl Rangel del puesto que ha ocupado como hombre de absoluta confianza de Gabriel Milito. Y el debate no es nuevo en Guadalajara. Pero esta vez llegó con una fuerza y una insistencia que es difícil de ignorar, incluso para el cuerpo técnico. Los comentarios explotaron en la plataforma Décima cuando el Chivas publicó una imagen anunciando el regreso oficial de los jugadores a las actividades de pretemporada. Las respuestas de la afición fueron directas, masivas y sin filtro de ningún tipo. El portero titular para el próximo torneo será Tabla Rangel.
Quiero que Wally sea titular en el AP26, Wally como titular ya. El pedido fue insistente, llegó desde muchos rincones de la afición rojiblanca y tuvo una consistencia que va más allá del enojo puntual de un partido malo. Cuando la presión de las redes llega a ese nivel y con esa consistencia, los técnicos dicen públicamente que no les importa, pero todos en el fútbol sabemos que algo siempre les llega. Este reclamo no surge de la nada ni es capricho pasajero de una afición impaciente. La presión sobre Rangel creció de manera muy importante durante la liguilla del torneo Clausura 2026, donde el Guadalajara fue eliminado en semifinales por el Cruz Azul en una serie que dejó mucho que desear. La actuación del portero no dejó satisfecha a toda la afición. Y una parte muy importante de los fans siente genuinamente que llegó el momento histórico de darle una oportunidad real y sostenida a Wally entre los tres palos. La decisión final es si seguirá siendo de Gabriel Milito, y hasta el momento todo indica que Rangel continuará siendo el titular de su confianza. El técnico argentino conoce bien a su portero, lo ha respaldado en momentos difíciles, y no acostumbra a hacer cambios de esa magnitud únicamente por presión mediática o de redes sociales. Pero la pretemporada existe exactamente para eso, para que los jugadores compitan, demuestren y se ganen el puesto con trabajo diario, no para guardarle el lugar al que llegó tarde. Y aquí está el punto incómodo que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos están pensando. Si Rangel llega sin pretemporada completa igual y lleva semanas trabajando al 100% con el grupo, absorbiendo el sistema de Milito, entendiendo los movimientos de sus compañeros, ¿por qué el titular automático tendría que ser el que no estuvo desde el principio? La jerarquía en el fútbol profesional se gana con rendimiento constante, no únicamente con historia pasada. Si Wally aprovecha estas semanas de pretemporada y demuestra con hechos concretos que está listo para ser el número 1, Milito tendría que tener el valor y la honestidad técnica de ponerlo. Y si no lo pone, que tenga un argumento técnico concreto y sólido para explicárselo a la afición. Porque es el titular histórico no es suficiente argumento cuando hay alguien entrenando mejor a su lado todos los días. ¿Tú con quién vas en el arco para el Apertura 2026? ¿Rangel o Wally? Déjalo ahora mismo en los comentarios sin miedo. Porque este debate merece una respuesta clara y directa de la afición rojiblanca. Aún sobre jugadores que pasaron por el rebaño y hoy buscan su lugar en el fútbol mexicano sin demasiado ruido mediático. Vamos a hablar de Luis Olivas, y su historia merece que nos detengamos un momento de verdad. Porque es el tipo de historia que el fútbol mexicano produce con una frecuencia preocupante y que casi nadie se toma el tiempo de contar con la profundidad que merece. Olivas se formó en las inferiores del Verde Valle desde muy chico. Pasó años desarrollándose dentro del sistema rojiblanco, llegó a despertar el interés concreto del Liverpool cuando todavía era juvenil. Y la familia Vergara lo veía como uno de esos chicos con el potencial suficiente para convertirse en figura del primer equipo con el tiempo y la paciencia correcta. En el papel, con esos antecedentes, todo indicaba que su historia iba a terminar bien dentro del Guadalajara. Pero el fútbol profesional pocas veces sigue el guión que uno imagina cuando es joven y el futuro parece claro. Con la llegada de Velko al banquillo del Chivas, Olivas quedó relegado progresivamente al banco de suplentes. Siguió apareciendo en el sub-20 cuando era necesario. Tuvo algunos minutos desde la suplencia en el primer equipo. Y eventualmente la directiva tomó la decisión de cederlo al Mazatlán, donde disputó una temporada completa con minutos regulares. Fue el tipo de préstamo que se presenta como una oportunidad de desarrollo, pero que en la práctica muchas veces es el primer paso hacia la salida definitiva de un club. Al regresar a Guadalajara, Gabriel Milito tampoco lo consideró para el primer equipo con ninguna regularidad. Lo destinó al Sub-21 bajo las órdenes de Isaac Brizuela, aunque sí fue convocado para partidos importantes del primer equipo cuando el plantel acumuló una cantidad inusual de lesiones simultáneas. Ese es el peor lugar donde puede estar un futbolista joven con ambición, demasiado bueno para las inferiores en términos de edad y desarrollo, pero sin el espacio suficiente y sostenido para consolidarse en el primer equipo.
Un jugador que vive en ese limbo durante demasiado tiempo raramente logra salir de él dentro del mismo club. Con esa situación absolutamente clara y sin perspectivas reales de cambio, Olivas tomó la decisión de salir del Guadalajara para unirse al Ante, club histórico del fútbol mexicano que regresaba a la primera división con ambiciones renovadas y con ganas de mostrar que podía competir al más alto nivel. La llegada de un zaguero formado en las inferiores del Chivas, con minutos en la selección mexicana de Gerardo Martino, tenía sentido para un club que quería construir credibilidad y competitividad en su regreso a la máxima categoría del fútbol mexicano. Porque sí, Luis Olivas llegó a vestir la camiseta del Tri. Martino lo convocó para la selección mexicana en su momento. Y Olivas respondió disputando 90 minutos completos en el empate 2-2 ante Chile. Además de entrar durante 8 minutos en la victoria por 3-0 ante Guatemala. No son muchos partidos internacionales, es verdad, pero son suficientes para saber que en algún momento alguien con autoridad técnica vio en él un jugador con futuro real a nivel selección. Eso no se inventa y no se olvida fácilmente. En Atlante, sin embargo, las cosas no salieron ni remotamente como él esperaba ni como el club proyectaba. En su paso por los Potros de Acero durante la Liga de Expansión, disputó apenas 405 minutos repartidos en 5 partidos, números que no convencen a nadie. Y cuando llegó el momento definitivo de armar el plantel para el regreso a Primera División, Miguel Herrera tomó la decisión clara y sin vuelta atrás de no contar con él para esa nueva etapa. El Chicharo lo dejó fuera de los planes, y con eso Luis Olivas quedó libre. Sin equipo, sin destino confirmado, y sin que nadie en los medios mexicanos estuviera hablando demasiado de él o de su situación de cara a la apertura 2000, y eso es exactamente lo que más duele de esta historia cuando uno la analiza con honestidad. No es que Olivas no tenga el nivel necesario para jugar en Primera División, porque evidencia hay de que sí lo tiene. Es que el sistema del fútbol mexicano nunca le dio el tiempo suficiente, el contexto correcto y la continuidad necesaria para demostrarlo de verdad en el lugar correcto. Siempre un préstamo más. Siempre un técnico diferente que llega con su propia lista de prioridades. Siempre empezando prácticamente de cero en un lugar nuevo sin la acumulación de confianza que cualquier jugador necesita para rendir a su mejor nivel. El fútbol mexicano tiene una tendencia muy peligrosa a descartarse de jugadores jóvenes antes de que maduren completamente. Y la historia de Luis Olivas es uno de los ejemplos más ilustrativos y dolorosos de ese patrón que se repite una y otra vez. ¿Cuántos jugadores formados con paciencia y recursos en México se perdieron porque nadie tuvo la paciencia real de esperarlos el tiempo suficiente? Ojalá alguien con visión le abra la puerta antes del cierre del mercado, porque jugadores como él merecen un final muy diferente al que están teniendo. Si conoces algún club que debería fichar a Luis Olivas para el Apertura, déjalo en los comentarios. En serio, me interesa genuinamente saber qué equipo ven ustedes para él. En definitiva, el Chivas que se está armando para el Apertura 2026 no es un equipo tranquilo, predecible ni sin complicaciones. Es un equipo con múltiples frentes abiertos simultáneamente en todos lados. Una posible venta millonaria que puede sacudir el plantel completo antes incluso del debut oficial. Refuerzos que llegaron con inteligencia estratégica pensando claramente en el futuro. Una pretemporada que arrancó con silencios institucionales incómodos que generan más preguntas que respuestas. Un debate de porteros que la afición no va a soltar en todo el torneo sin importar lo que diga Milito. Un debut exigente el 18 de julio ante el Toluca con varios jugadores claves fuera de ritmo competitivo. Y una historia de un canterano talentoso que el sistema dejó ir sin demasiado ruido ni reconocimiento. El rebaño nunca aburre, y esta pretemporada ya lo está demostrando con claridad y con contundencia desde el primer día. Si llegaste hasta acá, muchas gracias de verdad por quedarte hasta el final de este contenido. Eso significa que algo de lo que dijimos hoy te aportó valor, te generó una opinión, o simplemente te mantuvo enganchado. Y eso para nosotros es lo más importante de todo lo que hacemos. Ahora necesito que hagas una sola cosa antes de irte. Deja en los comentarios cuál de todos estos temas te generó más opinión hoy.
la posible venta de Brian Gutiérrez al fútbol francés, la pelea por el arco entre Rangel y Bali, las contrataciones de Castañeda y Carrillo o la historia de Luis Olivas. Cada comentario que dejas nos ayuda directamente a entender qué temas les importan más a ustedes. Y eso es exactamente lo que define lo que cubrimos mañana y los días siguientes. Y si todavía no le diste like a este contenido, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos ayuda más de lo que imaginas y nos permite seguir trayendo este tipo de análisis profundo todos los días sin parar. ¡Hasta la próxima!